Muy buenas noches, estimada doctora Yolanda Calva. Les saluda Micaela Pozo, estudiante de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDES. En este trabajo le vamos a presentar lo que son los procedimientos ejecutivos. Los compañeros con los que realizamos este trabajo fueron Johnny Paguay, David Parco, Stephanie Pinargote y Patricia Ponce. A continuación, mi compañero. Procedimientos ejecutivos. Capítulo primero. Procedimientos ejecutivos del artículo 347. Tenemos títulos ejecutivos, son títulos ejecutivos siempre que contengan obligaciones de dar a conocer. Está compuesto por 8 literales. Declaración de parte hecha con juramento ante una o un juzgador competente. El número 2 tenemos la copia compulsada auténtica de las escrituras públicas. El número 3, documentos privados legalmente reconocidos y reconocidos por decisión judicial. Tenemos el número 4, letra de cambio. El número 5, los pagarés a la orden. El número 6 tenemos los testamentos. El número 7, la transacción extrajudicial. El número 8, los demás a los que otras leyes otorguen el carácter de títulos ejecutivos. Tenemos el artículo 348. Procedencia. Para que proceda el procedimiento ejecutivo, la obligación contenida en el título deberá ser clara, pura, determinada y actualmente exigible. Cuando la obligación es de dar una suma de dinero, debe ser además líquida, liquidable mediante la operación auténtica. Si uno de los elementos del título está sujeto a un indicador económico o financiero de conocimiento público, contendrá también la referencia de este. Se considerarán plazo vencido las obligaciones cuyo vencimiento se haya anticipado como consecuencia de la aplicación de cláusulas de aclaración de pagos, cuando se haya cumplido la condición o si esta es resolutoria, podrá ejecutarse la obligación condicional, y si es parte líquida y en parte ejecutariada, en la parte líquida, si la obligación es en parte líquida, la o el actor acompañará una liquidación pormenorizada siguiendo los criterios establecidos en el título. Tenemos el artículo 349. Requisito de procedibilidad. La demanda deberá reunir los requisitos previstos en las reglas generales de este código y se propondrá la acompañada al título que reúna las condiciones que ejecute la omisión en este requisito. No será subsanable y producirá la admisión de la demanda. Sobre el artículo 350 del Código Orgánico General de Procesos, correspondiente a la denegación de los procedimientos. Si la o el juzgador considera que el título aparejado a la demanda no presta mérito ejecutivo, denegará de plano la acción ejecutiva. En el artículo 351 del Código Orgánico General de Procesos, sobre el inicio de proceso y contestación a la demanda. Si el ejecutante acompaña a su demanda los correspondientes certificados que acreditan la propiedad de los bienes del demandado, con el auto de calificación podrán ordenarse providencias preventivas sobre tales bienes, hasta que por el valor que cubra el monto del reclamo en la demanda. También se podrá pedirse el embargo de los bienes y raíces siempre y cuando existan los créditos hipotecarios. La o el demandado, al contar a la demanda, podrá pagar o cumplir con las obligaciones, formular oposiciones acompañando la prueba conforme con lo previsto en este código, rendir caución con el objetivo de suspender la providencia preventiva dictada, la cual podrá hacer en cualquier momento del proceso hasta antes de que se realice la sentencia. Reconvenir el acto con otro título ejecutivo. Sobre el artículo 352, sobre la falta de contestación a la demanda. Si la o el deudor, dentro del respectivo término, no cumpla las obligaciones, no podrá proponer excepciones, o si las excepciones propuestas son distintas a las permitidas en este código, este tipo de procesos
la o el juzgador en forma inmediata pronunciará la sentencia mandando que la o el deudor cumpla con todas las obligaciones. En referencia y en efecto a todo esto, esta resolución no será susceptible con recursos algunos. Bueno, el día de hoy tenemos lo que es el artículo 353 del Código Orgánico General de Procesos del COGEP, que el artículo 353 nos habla de lo que son las excepciones. Este artículo establece únicas bases sobre las cuales se puede oponer el procedimiento ejecutivo, donde también nos habla un poco sobre lo que es el título no ejecutivo, el cual nos dice que la oposición puede fundamentarse en la falta de un título ejecutivo válido para respaldar la reclamación, la nulidad formal o falsidad del título. Se permite la oposición si se considera que el título es inválido debido a nulidad o falsedad, la extinción total o parcial de la obligación, que puede basarse en la afirmación de que la obligación reclamada ya no existe total o parcialmente, la existencia de auto, llamamiento a juicio por delito de usura o enriquecimiento privado no justificado, si el demandado o procedimiento ejecutivo está acusando o denunciando al demandante en un proceso penal relacionado con usura o enriquecimiento injustificado, se puede presentar también una oposición. Y también sobre las excepciones previstas en este código, cuáles puedes presentar otras excepciones que no están especificadas en los puntos anteriores. Ahora también vamos a hablar sobre lo que es el artículo 354, el cual nos habla sobre la audiencia. En este artículo encontramos que nos describe el proceso que se sigue después de que se formula una oposición debidamente fundamentada. Esto se lo lleva con ciertos puntos. Primero, se notifica a la parte contraria como una copia de la oposición presentada. Se programa una audiencia única que consta de dos fases. La primera fase incluye el sanamiento, fijación de 2 puntos de debate y conciliación, y la segunda fase incluye prueba y alegatos de las partes. Después de la audiencia, el juez debe pronunciar su resolución y notificar la sentencia de acuerdo con lo que establece el código. Otro punto es que se permite la apelación de la sentencia, pero no se suspende la ejecución a menos que el deudor consigne o caucione el valor de la obligación. En resumen, estos artículos establecen un proceso claro y ordenado para la oposición dentro del procedimiento ejecutivo, asegurando que las partes involucradas tengan la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas antes de que se tome una decisión final. Artículo 355. Normas supletorias. En todo lo no previsto en este título, serán aplicables las normas del procedimiento sumario. Artículo 356. Procedencia. La persona que pretenda cobrar una deuda determinada de dinero líquida, exigible de plazo vencido, cuyo monto no exceda de 50 salarios básicos unificados del trabajador en general, que no consten de título ejecutivo, podrán iniciar un procedimiento monitorio cuando se pruebe la deuda de alguna de las siguientes formas. Primero, mediante documento, cualquiera que sea su forma y que aparezca firmado por la deudora o por el deudor con su sello. 2. Mediante facturas o documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor. 3. Mediante la certificación expedida por la o el administrador del condominio, club, asociación, establecimientos educativos u otras organizaciones similares o de quien ejerza la representación legal. 4. Mediante contrato o una declaración jurada de la o del arrendador
del que la o el arrendatario se encuentra en mora de pago de las pensiones de arrendamiento por el término que señala la ley, y cuando se trate de cobro de cánones vencidos de arrendamiento, siempre que la o el inquilino esté en uso del bien. 5. La o el trabajador cuyas remuneraciones mensuales o adicionales no hayan sido pagadas oportunamente acompañarán a su petición el detalle de las remuneraciones materia de la declamación y la prueba de la relación laboral. Artículo 357. Demanda. El procedimiento monitorio se inicia con la presentación de la demanda, que contendrá, además de los requisitos generales, la especificación de origen y la cantidad de la deuda, o con la presentación de formulario proporcionado por el Consejo de la Judicatura. En cualquiera de los casos, se acompañará el documento que pruebe la deuda. Artículo 358. Admisión de la demanda de pago. El juzgador, una vez que declare admisible la demanda, procederá el término de 15 días para el pago y mandará que se cite a la o el deudor. La citación con el petitorio y el mandamiento de pago de o del juzgador interrumpe la prescripción. Si la o el deudor no comparece dentro del término concedido para el efecto, o si lo hacen sin manifestar oposición, el auto interlocutorio al que se refiere el inciso primero quedará en firme, tendrá el efecto de cosa juzgada y se procederá a la ejecución, comenzando por el embargo de los bienes. Artículo 359. Oposición a la demanda. Si la parte demandada comparece y formula excepciones, el juzgador convocará a audiencia única con 2 fases. La primera, de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación, y la segunda, de prueba y alegatos. Si no hay acuerdo a este es parcial, en la misma audiencia dispondrá que se practiquen las pruebas enunciadas, de lo cual oirá los alegatos de las partes en la misma diligencia. Dictará sentencia contra la cual solo caben la ampliación, aclaración y el recurso de apelación. Podemos decir que en este proceso no procede la reforma a la demanda ni la reconvención. Artículo 360. Los intereses. Desde que se cita el reclamo, la deuda devengará en máximo interés convencional y de mora legalmente permitido. Artículo 361. Pago de la deuda. Si la o el deudor paga la deuda, la o el juzgador dispondrá que se deje constancia en autos y ordenará el archivo. Y por último, en cualquier estado de procedimiento, las partes podrán acordar una forma de pago que será aprobada por la o el juzgador.